Bueno. A ver. Vamos acá. Ahora vamos a hablar de los exponentes y los logaritmos. ¿Sí? Este es el último tema ya de la materia, exponentes y logaritmos. Voy a hacer un repaso de exponentes, que fue algo que ya vimos en números reales. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan acá? Vimos exponentes. Cuando hablamos de los números naturales y el principio de inducción matemática, aquí hablamos de exponentes. Voy a hacer un repaso, un recordatorio de algunas situaciones, porque necesitamos que quede clara esta idea. ¿Sí? Porque ahora vamos a ver expresiones no del tipo x a la n, ¿sí? Sino ahora del tipo a la x, ¿sí? Si x a la n, x era la variable y n era una constante, ahora vamos a ver del tipo a la x, donde a es una constante y x es una variable, ¿sí? Entonces, si es una variable real, pues bien puede ser natural, bien puede ser entera, bien puede ser racional, puede ser irracional, ¿sí? Entonces tenemos que entender el significado de los exponentes, ¿sí? Para luego hablar un poquito de la función exponencial y luego irnos a los logaritmos. Entonces, hablemos de los exponentes. A ver. Empecemos con lo más simple. Recuerdo cuando tuvimos esta clase hace algunos meses ya, bueno, semanas, digamos ya, hace algunas semanas atrás, yo les hacía la pregunta que ¿qué entienden por potencia? Y varios de ustedes tenían la concepción de que potencia era multiplicar tantas veces medida el exponente, ¿sí? En cierto modo eso está bien, pero en un restringido conjunto de los reales, que son los números naturales, ¿sí? Entonces aquí he puesto los enteros positivos, primeramente. Entonces, multiplicar tantas veces medida el exponente, eso tiene sentido siempre y cuando el exponente es un entero positivo, ¿sí? Entonces, expresiones como x al cubo tienen sentido, x a la quinta tienen sentido, ¿sí? Entonces, miren, si x es un número real y n es un entero positivo, entonces x a la n se define como el producto de x las veces que nos diga n, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo 2 al cuadrado, esto es pues 2 por 2, ¿sí? Si yo digo menos 3 al cuadrado, cambiémosle, menos 3 al cubo, esto es menos 3 por menos 3 por menos 3, ¿sí? Por ley de signos, esto nos quedaría menos, ¿cierto? 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿sí? Menos 2 a la cuarta, por ejemplo, ¿sí? Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Por ley de signos, esto sería positivo, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16, ¿sí? Pero si hiciese, por ejemplo, menos 2 a la quinta, ¿sí? Por ley de signos, esto sería negativo, ¿sí? Negativo, negativo, positivo, por negativo, negativo, por negativo, positivo y por negativo, negativo, ¿sí? Entonces esto sería 32. Desde aquí podríamos sacamos algunos teoremas, ¿se acuerdan? Un número positivo elevado a una potencia par, positivo. Un número negativo elevado a una potencia par, positivo también. Un número negativo elevado a una potencia impar, ¿sí? Número negativo impar, negativo, ¿sí? Ya sacábamos algunas propiedades ahí, ¿sí? Y a partir de asociar y sí, de asociativas, podríamos sacar estos teoremas, ¿no? Que los voy a poner acá, que también los vimos y los utilizamos,
¿sí? Los teoremas de exponentes enteros positivos. Si x de y son números reales y mn son enteros positivos, entonces x a la m por x a la n lo entiendo como x a la m más n. ¿Sí? Si x a la m está elevado a la n, entonces yo le entiendo esto como x a la m a la n. ¿Sí? Si x a la m por y a la m, lo entiendo como x por y, todo está a la m. Y esto se cumple para enteros positivos. ¿Sí? Podemos hacer la demostración, está en las notas de clase. ¿Sí? En las notas de clase está la demostración. Y no es más que empezar a asociar. ¿Sí? Entonces tengo estos teoremas que los puedo usar. Y ellos se cumplen para los enteros positivos. ¿Sí? Ahora, vamos extendiendo esta idea, ¿no? O sea, cada vez, ¿se acuerdan? Íbamos extendiendo a los siguientes conjuntos, ¿sí? Entonces, ahorita estoy viendo con enteros positivos, ¿sí? O sea, con los naturales exceptuando el cero. Veamos qué pasa con el cero. Y extendamos este concepto un poquito más. Y reflexionemos en lo siguiente, mire. De x a la m por x a la n igual x a la m más n, que es lo que acabamos de escribir aquí. Consideremos que m es 0. Sí, extendamos este teorema un poco más. Pensamos, ¿qué pasaría si m es 0? Si m es 0, entonces la expresión anterior nos quedaría x a la 0 por x a la n, ¿cierto? Lo que es lo mismo, x a la 0 más n. Pero 0 más n por neutro de la suma es lo mismo que n. O sea, me quedaría que x por 0, x a la 0, perdón, por x a la n es x a la n. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, x a la 0 debería ser 1 para x distinto de 0. Entonces, fíjense la primera situación. Yo sé si tengo a por b, y esto me da a, la conclusión inmediata es de que b es igual a 1, ¿se acuerdan? Si a es distinto de 0. ¿Sí? Si a por b es igual a b debe ser 1, siempre y cuando a no sea 0, porque si no quedaría 0, ¿cierto? Esto hablaba de la unicidad del inverso, la unicidad del neutro multiplicativo. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo aquí. Mira, x a la 0 por x a la n me da que es x a la n. Entonces, por lo tanto, x a la 0 debería ser 1. ¿Estás de acuerdo? Siempre y cuando x sea distinto de 0. Pero miren, reflexionemos de otra forma. Pero, de x a la n, si x es 0, ¿sí? Y n es un entero positivo, cualquiera, 0 a la n debería ser 0. Entonces aquí tengo dos criterios encontrados. Mira, 0 a la n debería ser 0 por 0 por 0 por 0. Las veces que me diga n, ¿no? ¿Sí? Y esto pues es 0. Entonces hay un conflicto aquí. ¿Sí? Porque viéndole de la una forma, x a la 0 debería ser 1, pero viéndole de la otra, debería ser 0. Entonces, al querer definir este numerito, 0 a la 0, aparecen dos consideraciones conflictivas. Primero, la ecuación x a la 0 igual a 1 válida para x distintos de 0 sugiere que deberíamos definir 0 a la 0 como 1. Pero la ecuación 0 a la n igual a 0, válida para todo entero positivo, sugiere que deberíamos definir 0 a la 0 como 0. Esto claramente llega a una contradicción, ¿sí? Porque si 0 a la 0 es igual a 1 y 0 a la 0 es igual a 0, implicaría que 1 es igual a 0, cosa que ya demostramos que es falso. 1 es mayor que 0, no igual. Entonces hay una contradicción aquí, ¿sí? Entonces al querer definir 0 a la 0 hay una contradicción. Entonces, ¿cómo vamos a definir x a la 0? Miren, si x es distinto de 0, entonces x a la 0 es 1. O sea, para cualquier número distinto de 0,
X a la 0 será 1. Pero 0 a la 0 no está definido. ¿Sí? No está definido este número. En el cálculo tú te vas a topar con esto. Y se le conoce también como una indeterminación, ¿no? O sea, no podemos determinar cuál es el valor. O es 1, o es 0, o es qué. ¿Sí? Y tu propósito en el cálculo, trabajando con funciones, va a ser destruir esa indeterminación, reescribir de tal manera que se lo pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, ojo, x a la 0 es 1, siempre y cuando x no sea 0. ¿Sí? Y 0 a la 0, pues no está definido. ¿Sí? Eso es. Si tienen preguntas con confianza, digan nomás. Entonces, miren, tenemos ya x a la n, donde n es entero positivo, y tenemos x a la 0. ¿Sí? Entonces ya tengo enteros positivos del 0. ¿Qué pasaría si el exponente ahora es un entero negativo? Si recordamos las clases pasadas, hablábamos de números naturales y los inversos aditivos de los naturales. Pero los inversos aditivos de los naturales no eran naturales. Son los enteros negativos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo poder entender esto, no? Vámonos de acá. Y extendamos, usando el mismo teorema demostrado, extendamos ese concepto. Vámonos de acá. Miren. De x a la m por x a la n, tenemos que x está elevado a la m más n, ¿cierto? Ahora consideremos que m es igual a menos n, ¿sí? O sea, el inverso aditivo de n. Entonces, sucedería de que x a la e menos n por x a la n, ordenándole y aplicándole el teorema anterior, me quedaría x a la n más menos n, ¿sí? Y esta claramente es el axioma del inverso aditivo. Y esto te da 0, ¿no? ¿Sí? O sea, esto es igual a x a la 0. Pero anteriormente ya habíamos definido x a la 0 para cualquier real exceptuando el 0. ¿Sí? Entonces, miren, lo anterior expuesto puede ser escrito como x a la n por x a la menos n igual a 1. O sea, miren, este numerito podemos concluir que es esto, ¿no? Pero por lo anterior ya habíamos visto que es 1. ¿Sí? Entonces, si tú te acuerdas otra vez de este teorema, si A por B es igual a 1, ¿sí? Y A es distinto de 0, la conclusión inmediata era que B debía ser el inverso multiplicativo de A. ¿Sí? Y esto hablaba de la unicidad del inverso multiplicativo. ¿Sí? Entonces, muchachos, si x a la n, que es un número que ya lo hemos definido, que ya sabemos lo que es, le multiplicamos ahora por este numerito que está acá, y el resultado me da 1, ¿sí? Entonces este numerito que resalté en amarillo debería ser el inverso multiplicativo de x a la n. ¿No les parece? ¿Sí? Entonces así es como lo vamos a definir. Si x es distinto de 0 y n es un entero positivo, entonces x a la menos n se lo define como el inverso multiplicativo de x a la n. Entonces tenemos esto, ¿no? Que ya varias veces, inclusive en el colegio, lo has usado. No sé si con uso de razón o no, pero ahora ya entendemos que x a la menos n es el inverso multiplicativo de 1 sobre x a la n. Porque al multiplicar los dos, nos da 1. ¿Sí? Y obviamente siempre y cuando x sea distinto de 0. Que es esta condición que está acá, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Preguntitas?
Entonces, por ejemplo, yo ya puedo trabajar situaciones de este estilo, ¿no? O sea, que es 2 a la menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces esto no es más que 1 sobre 2 al cuadrado, que vendría siendo un cuarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición, ¿cierto? 2 a la menos 2 vendría siendo el inverso multiplicativo de 2 al cuadrado. ¿Sí? Si quieres verle de otra forma, 4 por un cuarto. ¿Sí? Bien. Entonces, noten que ahora ya tenemos exponentes enteros. O sea, ya tenemos todos los exponentes enteros. Positivos, negativos y el cero. Extendamos ahora nuestro concepto aún más. ¿Sí? Vamos con los números racionales. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con los números racionales. Y vamos a pegar esto aquí. ¿Sí? Y empecemos definiendo esto. Mira. Definamos x a la 1 sobre n. ¿Sí? Entonces empecemos con esto. X a la 1 sobre n. Es un número racional. ¿Sí? Supongamos que x es un número real. ¿Sí? Y m y n son enteros positivos. ¿Sí? Entonces, miren. X a la m y esto a la n es x a la m por n. Que ya lo vimos en la primera, ¿no es cierto? Para enteros positivos. Aquí. La segunda que está acá. Entonces, si deseamos que lo anterior se cumpla, inclusive si m y n no son enteros positivos, ¿sí? O sea, que ya extendamos el concepto aún más, ¿no? Para poder definir x a la 1 sobre n. Vamos a tomar a m como 1 sobre n, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está aquí se convierte en lo siguiente. Mira, sustituyendo a m por 1 sobre n. X a la 1 sobre n elevado a la n, ¿sí? Y esto me dice que es igual a x. Por obvias razones, ¿no? Porque si le tomamos x a la 1 sobre n a la n, ¿sí? Esto me quedaría n sobre n, y n sobre n pues es 1, y x a la 1, como definimos, ¿se acuerdan? Mediante la recursividad, x a la 1 era x, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir el numerito x a la 1 sobre n? Lo vamos a definir como aquel número real que al ser elevado a la enésima potencia nos da x. ¿Sí? O sea, ¿cómo defino x a la 1 sobre n? Como aquel número, ¿sí? Que al ser elevado a la n, su respuesta es x. ¿Sí? Miren, entendamos esto de una mejor manera. ¿Cómo definiríamos 8 a la 1 tercio? Entonces 8 a la 1 tercio no es 8 multiplicados 1 tercias veces, ¿sí? Entonces 8 a la 1 tercio es aquel número que al ser elevado al cubo me da 8, ¿sí? Entonces aquí me haría la pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese número que al ser elevado al cubo me da 8? ¿Qué responderían ustedes? El 2. Y es único. No hay ningún otro más, ¿sí? 2 al cubo
es igual a 8. Por lo tanto, si esto es igual a 8 y esto también es igual a 8, ¿sí? 2 debería ser 8 a la 1/3. Todavía no me meto con las raíces, bro. Eso viene despuesito. Primero entender esta idea. Vámonos acá. 9 a la 1/2. ¿Sí? Entonces 9 a la 1/2 yo le entiendo como aquel número que elevado al cuadrado me da 9. ¿Sí? Misma pregunta. ¿Cuál es ese? Vamos a ser enfáticos aquí. Único. Tal vez aquí me olvidé. ¿Cuál es ese único número que al ser elevado al cuadrado me da 9? ¿Qué dirían ustedes? La raíz cuadrada de 9. Ya no nos metamos todavía con la raíz cuadrada de 9. ¿Cuál es ese número? 3. Es el 3, ¿sí? Pero algunos me podrían decir, ¿y por qué no el -3? ¿Qué dice? Porque si le vemos, 3 al cuadrado nos da 9, ¿no? Pero -3 al cuadrado también nos da 9. ¿Sí? ¿Por qué no el -3? Vamos a verle. Miren el siguiente ejemplo. -9 a la 1/2. ¿Sí? ¿Sí? -9 a la 1/2 sería el número que elevado al cuadrado me da igual a -9. ¿Sí? Pero no existe ninguno. No existe ningún número que su cuadrado sea -9. Porque va en contra de la definición del cuadrado de un número y de sus teoremas. El cuadrado de un número siempre es mayor o igual que 0. Nunca puede ser -9. ¿Sí? Entonces, todavía estamos con la duda, ¿no? O sea, ¿por qué este número es 3? Pero ¿por qué no puede ser -3? Y tiene que ver con esto y tiene que ver con la definición que nosotros anteriormente ya habíamos dado a la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a establecer nuestras ideas de las raíces. ¿Sí? A definir lo que es una raíz. Y vamos con esta primero. Miren, raíces. Dice, si n es un entero positivo y x es un número real, ¿ya? Entonces x a la 1 sobre n se lo define como el número real que satisface que x a la 1 sobre n, todo esto a la n es igual a x. Pero bajo las siguientes condiciones, miren. Si x es un número negativo y n es un entero par, entonces x a la 1 sobre n no está definido. ¿Sí? Justamente lo que habíamos propuesto acá. ¿Sí? Pues si x es un número negativo y n es un entero par, x a la 1 sobre n no está definido. Pero si x es un número positivo y n es un entero par, entonces x a la 1 sobre n será que el número positivo que satisface esta ecuación que está acá arribita. Al número x a la 1 sobre n lo llamamos la enésima raíz de x o raíz enésima de x. Nosotros introducimos un axioma, ¿se acuerdan?
el axioma de la raíz, de la existencia de las raíces enésimas, ¿sí? Y lo planteamos como axioma precisamente para esto, para este problemita que está aquí, ¿sí? Miren, ¿y cómo era ese axioma? Si n es un natural y a es un número real, donde a es positivo y n es un número mayor que 2, ¿sí? Bueno, mayor o igual debería ser, me parece aquí. Existe un único número real b positivo, tal que la proposición a igual a b a la n es verdadera. A este único número b le llamamos raíz enésima de a y la representamos de esta forma. ¿Sí? Entonces aquí introducimos la escritura de las raíces. Entonces, por tanto, es válida la equivalencia lógica. Si b es positivo y b es la raíz enésima de a, esto es equivalente a que b a la n sea igual a a. Para todo a positivo, distinto de 1. O sea, ¿yo por qué puedo decir esto? Que la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Sí? La respuesta sería porque 4 es el único número positivo. ¿Sí? 4 es el único número positivo cuyo cuadrado es 16. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué no la raíz de 16 es igual a menos 4? ¿Sí? Porque menos 4 no es positivo. Entonces esto no, ¿no? ¿Sí? Menos 4 no es un número positivo. Viéndole de otra forma, 16 a la 1 medio, ¿sí? Elevado al cuadrado, esto nos daría 16, ¿no? Y aquel número, y aquí tenemos que ser enfáticos, aquel número positivo cuyo cuadrado es 16, ¿sí? Es 4. ¿Sí? Estamos positivo. Entonces, porfa, si yo tengo raíz cuadrada de 9, raíz cuadrada de 16, raíz cuadrada de 25, cuidado con decir que eso es más menos 5 o más menos 3 o más menos 4. No. La raíz cuadrada de un número es siempre positiva. ¿Sí? Y debe cumplirse estas situaciones. Entonces debo tener mucho cuidado en las pares. ¿Sí? En este tipo pares, ¿no? O sea, las potencias pares. Y los índices de las raíces pares. Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta. Debo tener mucho cuidado con ellos. Ingeniero, Dime. disculpa una pregunta. Y en la fórmula general, o sea, ya está definido el más menos. Entonces, cuando hacemos una cuadrática. Ya, es que cuando hacemos una cuadrática, este famoso más menos, ¿sí? Me sirve para indicar dos casos. Una cuando estoy sumando la raíz cuadrada y otra cuando estoy restando la raíz cuadrada, ¿sí? O sea, cuando resolvíamos, ¿te acuerdas? Yo le ponía menos b más la raíz cuadrada sobre 2a y a otra le ponía menos b menos la raíz cuadrada sobre 2a. O sea, el más menos no significa que sea parte de la raíz. O sea, como decía ahí, digamos, raíz de 16 menos 4, ponerle más menos 4. No, porque, o sea, este número tú sabes que siempre es mayor o igual que 0. Lo único que te está diciendo este signo de acá es que le estás sumando y lo de acá lo que le estás restando. O sea, ese número ya es siempre mayor o igual que 0.
Ya listo, Inge, gracias. Ujú, dale. Ahora, y eso hay que aclarar. Si por ejemplo yo tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? ¿Quién es x? No tengo idea, ¿sí? Entonces ahí sí decimos, ¿no? Pues esto es el valor absoluto de x. Y será x, si x es mayor o igual que 0, será su inverso aditivo si x es menor que 0. Pero de x, que yo no lo conozco. Pero pues a 16 si conoces, a 36 si conoces, a 49 si conoces. Sí, a todos ellos sí los conoces. ¿Sí? Eso es. Vamos a quitar esto. Bien. Entonces, una notación muy frecuente, ¿sí? A ver, yo les cuento lo que a mí particularmente me gusta. A mí me gusta más trabajar con exponentes que con raíces. Aunque gracias a que ambas cumplen las mismas situaciones, yo puedo decir que la raíz cuadrada de x es x a la 1 medio. Y la raíz enésima de x es x a la 1 sobre n, ¿sí? Pero para mí, o sea, personalmente, yo, Marco Molina, me gusta mejor trabajar con esto, ¿sí? Entonces, cuando me ponen raíces, lo que hago es transformar sus exponentes, ¿sí? Entonces, la raíz cuadrada de x a la 1 medio, ¿sí? Porque si ya tengo esto, ya van a ver que salen algunos teoremas en donde yo puedo trabajar tranquilamente. Y no me lleno de teoremas con raíces y con exponentes, sino solamente entender que la raíz enésima es de x a la 1 sobre n, ¿sí? Entonces ya cuando resolvamos ecuaciones, si por ahí llega a aparecer una raíz, todo lo voy a trabajar como exponentes, ¿sí? Entendiendo cuándo son válidos y cuándo no, cuando tengo pares, cuando tengo impares, ¿sí? Y ahí si tú tienes, eh, te gusta trabajar más con las raíces, pues no hay problema, ¿no? Trabaja con las raíces en vez de con los exponentes. Hay varios teoremas, ¿sí? Que podemos empezar a sacar, ¿sí? Que les vamos a escribir aquí. Unos poquitos nada más. Luego ya vamos a ver todos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de un producto. Si x de y son números reales positivos, entonces la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y es igual a la raíz cuadrada de x por y. ¿Sí? Entonces, miren. Como x es positivo y y también es positivo, sus raíces cuadradas existen. ¿Sale? O sea, x a la 1 medio y y a la 1 medio es válido. ¿Sí? Entonces yo tendría, mira, la raíz cuadrada por la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de y es lo mismo que x a la 1 medio por y a la 1 medio. ¿Sí? Luego yo puedo aplicar el siguiente teorema de los exponentes, x por y a la 1 medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto como x por y son números positivos. Su producto también será un número positivo. Y luego, pues esto por la misma definición, sería la raíz cuadrada de x por y. ¿Sí? Nos estaría demostrado esta situación. Y aquí podríamos poner también por el axioma de la clausura de los reales positivos, ¿no? X por y también es un número positivo. Y de aquí va a salir algunos teoremas. Por ejemplo, lo que frecuentemente decimos, ¿no? La raíz cuadrada de un producto es el producto de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de un cociente es el cociente de las raíces cuadradas, siempre y cuando el denominador no sea cero. ¿Sí? Entonces aparecerán algunas más que ya los vamos a ver conforme avancen las clases. Y bueno, para terminar la clase de hoy,
¿sí? Por el tiempo. Vamos a ver cómo sería como función, ¿sí? La enésima raíz como una función inversa. Miren, si yo tengo que n es un entero positivo y f es la función definida de esta manera, f de x es igual a x a la n, donde el dominio de la función es todos los reales si n es impar, o el dominio de la función es de 0 a más infinito si n es par, ¿sí? Yo tengo que tener, otra vez, debo de tener cuidado con n. Si es impar, fíjate que el dominio son todos los reales. Pero si es impar, solo trabajo de 0 cerrado a más infinito, ¿sí? Entonces debo tener cuidado cuando sean pares o impares. Con impares no hay, o sea, en pocas palabras, con impares, exponentes impares no hay problema. El problema es con los pares. 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Entonces la función inversa va a estar definida así, ¿sí? Su imagen sería y a la 1 sobre n. Si aquí el dominio de la función era los reales y llegaba a los reales, en la inversa era igual, de los reales a los reales. Si aquí iba de 0 a más infinito y llegaba a los reales, la inversa será de los reales a 0 a más infinito. El dominio pasa a ser recorrido, el recorrido pasa a ser dominio en las inversas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener x cuadrado, x cubo, x cuarta. Sus inversas, ¿no? Serían x a la 1 medio, que es la raíz cuadrada, x a la 1 tercio, que es la raíz cúbica, x a la 1 cuarto, que es la raíz cuarta. Sus inversas, ¿sí? Bien. Eso sería todo por hoy, muchachos. Mañana vamos a ver, a seguir viendo el exponente racional, ¿sí? Y ya introducir el exponente irracional. ¿Estamos? Para hablar después un poquito de la función exponencial, propiedades, el número e, luego veríamos logaritmos, logaritmo como la inversa de la exponencial, algunas propiedades y venga, nos ponemos a hacer ejercicios de exponentes y logaritmos, ecuaciones. ¿Estamos? Se vienen varios teoremas, ¿eh? Se vienen un montón de teoremas. Entonces, ahí en tu hojita en donde tú sacaste todos los teoremas, prepara una hoja más para ir copiando los teoremitas de exponentes y logaritmos. Algunos ya los conocemos, otros serán nuevos. ¿Sí? Entonces, eso veríamos el día de mañana, jueves, y también el viernes. Y el día lunes, pues haríamos algunos extras más, repaso, etc. ¿Sí? Bueno, ¿alguna preguntita o algún comentario que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego, Inge. Pasó bien, pasó bien. Hasta luego, Hasta luego, Inge. gracias. Gracias. Gracias, Inge.